Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EST 1891, en esta tercera temporada, en donde por primera vez nos movimos de lugar y nos vinimos a Misericordia a conversar con Román de Chateauvieux, o para los amigos, Román Chardonnay. Y Román, gracias por recibirnos en esta tarde y por darte el tiempo para conversar. Nosotros a todos nuestros invitados les preguntamos, les regalamos una taza con un superhéroe, y en este caso tú elegiste a Jesús. ¿Por qué elegiste a Jesús? Agradezco mucho a Mauricio la taza. Va a ser mi taza number one en la casa. ¿Por qué elegí a Jesús? Porque siento que Jesús es mi modelo. Él cautivó mi corazón como un héroe puede cautivar el corazón de un niño que lo mira y dice: yo de grande quisiera ser, no sé, veo tu taza de Captain America, y yo de grande quisiera ser como Jesús. Y además encuentro que en los héroes uno ve virtudes que quisiera imitar, y Jesús es el maestro de todas las virtudes y las vive de manera heroica, quiere decir, en su magnitud más plena, y por eso lo admiro, lo amo y lo sigo, trato de seguirlo. Eso. Bueno, justamente nosotros elegimos esta dinámica de los superhéroes por las virtudes, porque es otra forma de enseñar las virtudes. Hay un camino que es más teórico y el otro es a través de ejemplos. Y ese fue el motivo por el que elegimos. Sí. Oye, yo hoy día te quiero preguntar por misericordia, que se puede entender de tres maneras distintas, según mi opinión. Lo primero, como una fundación, pero eso es la forma más limitada de entenderlo, porque es solo una estructura jurídica. Misericordia entiendo hoy día más que está pasando a ser un movimiento, pero por sobre todo es una misión. Y yo por eso hoy día estoy con calcetines, porque siento que Misericordia en parte es Tierra Santa. Y con esta misión están haciendo que la Pincoya se convierta en Tierra Santa, y por eso no me atrevo a usar zapatos. Qué grande. Y quiero partir pidiéndote permiso para hacer un resumen de tu historia con Reina, porque daría para hacer un podcast completo, y para que la gente que no te conoce te pueda conocer. Entonces yo voy a hacer un resumen muy corto para que luego nos adentremos en Misericordia. Perfecto. Entonces, esta es la historia de un francés que era medio cuico en Francia, que recibió a un estudiante de intercambio en su casa en Francia, y luego cuando él tuvo que hacer un intercambio, se vino a Chile a la universidad, estudió arquitectura, era bien bueno para el carrete y se echó todos los ramos, y entonces un sacerdote lo invitó a una misión en Brasil, y ya que se había echado todos los ramos, le fue fácil decir que sí. Se tomó un taxi, lo dejaron en una favela, y se baja del taxi y sale la gente a decir: este hombre no sabe lo que está haciendo. Luego participa de Semana Santa y lo eligen Jesús para el Vía Crucis me imagino que era el único blanco, además tenía el pelo largo y barba. Esas cosas buenas has perdido, la barba. ¿Verdad? Y bueno, y luego de esta Semana Santa le piden que vaya a ver un enfermo, y cuando va a ver a este enfermo, él había perdido un hijo, y entonces el enfermo en un momento se emociona y empieza a llorar, y este francés que había sido Jesús el día anterior lo consuela secándole las lágrimas. Volvemos después de un problema técnico, después con la edición vamos a tratar de arreglarlo. Estaba contando tu historia y decía que cuando consolaste a este enfermo, sentiste que Dios te decía: Román, la felicidad que buscas, sirviendo a los pobres la encontrarás. Es muy lindo escucharte tantos años después decir que esa promesa se ha cumplido prácticamente todos los días, sin fallar.
Y entonces este francés vuelve a Francia, pero se había enamorado de Madre Teresa. Entonces, un año después, un año y medio después, vuelve y le dice, reina, estoy enamorado. Reina dice, yo también. Casémonos. Así de fácil. Y bueno, se casan y se van a misionar a Estados Unidos. Están en un barrio muy pobre, 3 años. Y luego la conferencia episcopal les pide que misionen por América Latina. Se compran un bus de estos escolares gringos que está aquí, estacionado en el techo. Misionan por América Latina y finalmente llegan a Chile, a La Pincoya, y desde ese momento empiezan a misionar como una familia misionera. Y yo creo que no hay duda de que milagrosamente se ha ido construyendo esta Tierra Santa, este centro, del que te voy a pedir ahora que conversemos. Muy bien. ¿Conté bien la historia? Excelente, mejor que se lo hubiera hecho yo. Román, cuéntanos, ¿qué es misericordia y qué cosas hacen? Entonces, como decías, hay tres maneras de ver misericordia, y la primera, partiendo de la más superficial, podríamos decir, que es la Fundación Misericordia. Nosotros queremos dedicarnos en nombre de nuestra fe a servir a los pobres y anunciar el Evangelio. Entonces, de manera muy concreta, en las grandes capitales del mundo, nuestra misión es instalarnos en las periferias y, haciendo un diagnóstico bastante afinado de las necesidades del barrio en el cual nos insertamos, tratamos de armar proyectos que a la vez sirvan de manera concreta a los pobres, pero sirvan también como medio para que nuestros vecinos puedan conocer a Dios y puedan encontrar su lugar en la iglesia. Entonces, una fundación que sirve de manera concreta a los pobres y anuncia el Evangelio en nombre de la iglesia. Y si lo queremos aterrizar un poco más, generalmente en los barrios donde estamos hay necesidades casi siempre de educación. Entonces trabajamos con niños y sus familias, niños jóvenes y sus familias, con refuerzo escolar, con talleres, tratando también de manera transversal a eso, de tener proyectos de formación cristiana, católica, que permitan realmente una educación integral. Es la doctrina social de la Iglesia que habla de desarrollo integral. Entonces nosotros queremos trabajar eso en materia de educación, y después generalmente también hay esa falla, esa falencia a nivel de salud que nos lleva a trabajar con gente que están en la calle o que están con adicciones, adultos mayores que están aislados en sus casas, y también proyectos más pro vida que acompañan a las madres que están esperando guagua y un poco desorientadas. Entonces ayudar a que opten por la vida y después descubrir la grandeza y la belleza de la maternidad, y acompañar al momento de tener la guagua en el desafío hermoso que es crear, ¿no? Educar. Eso es misericordia en sus grandes rasgos, y después, bueno, al vivirlo, al principio, nos dimos cuenta que el Señor nos pedía más, y esto se transformó en un movimiento porque cuando el Señor regala lo que se llama un carisma, una manera de trabajar, de vivir la fe, los lazos que se producen entre las personas que viven de ese carisma son del orden de una familia, de una comunidad. Entonces, la Iglesia ha mirado misericordia y ha dicho, acá hay un camino, una forma, una manera de llegar a la santidad, de vivir la santidad. Y entonces nos han acompañado en hacer de misericordia una fundación, una asociación de derecho canónico que inserta en la Iglesia, quiere dar fruto de santidad en la vida de las personas y en la vida de la Iglesia, un poco. Eso es misericordia. Y ese camino a la santidad es el camino misionero, sirviendo a los pobres.
Sí, 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 esa es la forma, diríamos, el camino de una familia misionera, de un joven misionero, pero, pero lo que busca misericordia siendo un carisma secular, a la diferencia de regular, no somos consagrados, somos personas que estamos en el mundo, Laicos. laicos. Entonces, el deseo es, a través de 4 pilares sencillos, que son la vida de oración, la vida apostólica, la vida de fraternidad y la vida de sencillez, cualquier persona que sea gerente de una empresa, un vecino de la población o un misionero que se dedica a tiempo completo a la misión, cualquier sea las diferencias de forma, queremos vivir el mismo fondo. Entonces, una relación íntima con el Señor, tratar en nuestro día a día de poder servir, después vivir de manera regular encuentros de comunidad para caminar juntos hacia el cielo y después tratar a nuestra medida y según nuestro llamado una sencillez de vida, o sea, vivir libre de las cosas de la tierra para optar por los bienes del cielo. Y eso se vive de manera muy distinta entre un poblador, el gerente general del espacio riesgo, eh, no sé, un gallo que está trabajando en Sodexo, un estudiante, eso. Déjame comentar este último punto porque nuestra cultura hoy día es profundamente materialista Mm, y exitista, mm, pero este materialismo no es solamente de los ricos, mm, por decirlo de alguna manera, sino que hay muchos pobres que también son muy fuertes materialistas, porque a veces recibimos el mensaje de a los ricos les gusta el dinero y los pobres son sencillos, y efectivamente la pobreza, podríamos decirlo así, facilita cierta sencillez de espíritu, pero también hay codiciosos pobres. mm. Comparto, sí, comparto. Y además, yo creo que es cierta pobreza educacional en nuestras poblaciones eh, hace que hay menos estructura personal para protegerse de esa ola consumista, materialista, que hace que un pobre muy fácilmente puede caer en la ilusión que el tener lo hará feliz, que el consumir lo hará feliz. Entonces, como dices, es un desafío, yo creo que transversal, en cualquier sea la clase social, en vivir una profunda libertad frente a lo material, frente al tener, y optar por el ser más que el tener. Entonces comparto contigo. Y a veces, obvio, ¿no? Hay personas que viven una pobreza que quizás no es elegida del todo, y que permite un cierto desapego de lo material, una cierta libertad interior, una mayor gratitud en lo poco que tengo, pero que también tiene su desafío, ¿no? Ahora, efectivamente, a la élite, y uso este término no de Mm, forma peyorativa, mm, sino entendiendo que toda sociedad está constituida de alguna manera por algunos que tienen más poder. mm, Desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia, ese poder es para servir a los mm, demás, pero por eso es tan importante que la élite viva de forma sencilla, mm, porque de alguna manera le están mostrando el camino mm, también a la gran mayoría de sus compañeros ciudadanos. mm, Porque si la élite vive de forma muy materialista y muy exitista, entonces el pueblo, de alguna manera, los ve y dice, este es el camino. mm. Tienes razón, sí, sí, sí. Y me hace pensar en una figura que quizás es de la élite santa, que es patriota mío, que es San Luis, rey de Francia, que siendo la máxima autoridad de su país, vivía de forma muy sencilla, era muy austero y, y dio un testimonio de liderazgo cristiano, siendo élite muy potente, como decías, ¿no? Desde Mm. la austeridad es mostrar que el Señor te pone ahí para servir, no para ser servido. Claro, a mí me toca que trabajo en una empresa, de hecho soy gerente en una empresa, que la gente mira cómo se comportan o cómo nos comportamos. Mm, Entonces, si los gerentes somos sencillos, eso es un fuerte mensaje para quienes nos toca dirigir. claro, claro.
Oye, y hoy día, ¿cuánta gente sigue esta boca o este camino de misericordia? Mm, los miembros del movimiento somos como 200, 250 en el mundo y por eso somos realmente algo muy, muy pequeño y muy naciente. Llevamos 2 años de haber nacido como movimiento y después en la fundación, en la parte de la fundación, hay gente que trabaja, voluntarios que no son parte del movimiento, pero sí están en el día a día dedicando su tiempo, sus talentos, su energía al servicio de la vocación de misericordia. Y yo creo que somos unos 40 contratados y quizás unos 200 voluntarios a la semana. O sea, tenemos 200 personas en el mundo. ¿En qué lugar están? Estamos en Chile, en Argentina, Francia y Estados Unidos. Ajá. Y hay 200 personas que de alguna manera viven esta vocación de misericordia. Ujú. Luego hay gente que está contratada y además hay voluntarios. ¿Los voluntarios no son estos 200? No, los voluntarios son personas que vienen de manera puntual, pueden ser eh, niños de colegio, pueden ser mamás que no trabajan en la mañana, son personas que vienen de manera puntual y encuentran acá un espacio de voluntariado y le hace sentido que Misericordia tenga esa identidad cristiana tan fuerte para vivir un voluntariado que tenga como trasfondo, que tenga raíces en la fe. Y, pero los 200 miembros Sí. es otra. ¿Y qué compromisos tienen estos 200? O sea, ¿qué los hace ser de misericordia? Sí. Em, la iglesia nos invita a tener primero un camino de conocer el movimiento. Entonces el miembro tiene derechos y deberes. Entonces los derechos, eso es general a todos los movimientos, ¿no? Ujú. Entonces los derechos generalmente es ser acompañado, ser formado y tener espacios para vivir su fe, teniendo apostolado, vida comunitaria. Entonces esos son sus derechos. Y los deberes son, en el caso de misericordia, los deberes de la vida de oración. Entonces hay una vida intensa de oración que se vive a la medida, de manera gradual, pero se compromete a la misa diaria, se compromete a un tiempo de adoración frente al Santísimo, cuando se puede, diario, la oración del rosario de la mano de la Virgen María, a las 3, donde estés, poder rezar la coronilla de la Divina Misericordia, después la confesión regular, ves, son cosas de la vida cristiana en realidad, y, y después la liturgia de las horas con laudes en la mañana y completas en la noche. Esto es el pack completo de la vida de oración. Y uno lo va viviendo de manera gradual hasta llegar a esa plenitud, digamos, de tengo una vida robusta de oración, ¿no? Que es, nosotros hablamos de contemplación, o sea, de contemplación que te lleva a la acción, ¿no? Entonces, la base, la roca sobre la cual voy a construir mi vida cristiana. Esa es la vida de oración como deber. Después, la vida fraterna. Tenemos, como en muchos movimientos, pequeñas comunidades que se reúnen una vez a la semana. Algunos lo llamarán círculos, otros grupo de vida. Nosotros se llama cenáculo. Entonces, en el cenáculo, una vez a la semana, son un grupo de 10 personas y la particularidad es que son muy diversos. Hay gente de la población, hay jóvenes, hay ancianos, hay gerente como tú, que una vez a la semana se juntan en una casa y leen el Evangelio del domingo y hacen como una especie de lección, pero muy sencillo, y ahí se comparte cómo resuena la palabra de Dios en mi vida y comparto un poco lo que ha sido mi semana. ¿Eh? Eso empapado de oración. La vida fraterna y después la vida apostólica, el deseo de manera regular tener un contacto con Cristo vivo en los pobres a través de un servicio, que sea en misericordia o en la iglesia. Y el tercero, la sencillez de vida, tratar de, como en los espacios de mi vida donde el Señor me ha plantado,
logro vivir una cierta austeridad que me lleva a la generosidad, ¿no? Al querer entregar lo que tengo y lo que me toca administrar. Intenso misericordia. Es verdad. Pero estas 200 personas que se comprometen con estos deberes y también estos derechos de ser formados y ser acompañados, no necesariamente se tienen que venir a misionar aquí a la Pincoya o en la capital donde esté su país. Claro. Eso es un poco la gracia y el plus que puede tener para la iglesia de poder vivir una vida, digamos, consistente, cristiana, eh, donde esté, donde el Señor me haya llamado, sin tener que dejar mi tierra ni mi trabajo, sino que con mis deberes de Estado tratar de vivir, el Papa dice, esforzarse, desgastarse por vivir las obras de misericordia, ¿no? Entonces, en eso apuntamos al cielo, a la santidad, a querer vivir una vida bien aprovechada. Pero además hay misioneros que se vienen a vivir y que dejan su trabajo. Eso, sí. ¿Y en qué consiste ese apostolado misionero? Esto te diría, primero yo lo veo como un regalo, es del orden del llamado. El Señor va llamando ciertas personas, jóvenes, matrimonios, familias, y reciben la gracia de escuchar en su corazón el ven, sígueme, ven, sígueme. Y entonces nosotros estuvimos bien atentos con el dicasterio de los laicos, de la vida de la familia, de cómo proponer de manera ajustada a laicos la posibilidad de contestar a ese llamado, ven, sígueme, siendo matrimonio, teniendo hijos en el mundo. Y entonces algunos dejan su país, reciben una formación previa a la misión, dejan su país y por 2 o 3 años, cuando es familia, se va a vivir en un lugar carenciado, un lugar pobre, y ponen todo lo que son sus talentos, su inteligencia, su creatividad, su matrimonio, sus hijos, al servicio de la misión y de la iglesia y de los pobres por un tiempo, como una experiencia. Y esto va siendo después un regalo, una roca, una experiencia fundadora para su vida familiar, para su vida matrimonial, pero es por un tiempo, sí, por 2, 3 años. Algunos dicen, después de 2, 3 años, dicen, pero esa voz de ven, sígueme, le he contestado, veo que le hace muy bien a mi matrimonio, veo que le hace muy bien a mis hijos, quisiera seguir. Entonces la iglesia nos ha invitado a proponer misiones más largas de 5 años y que después se puedan renovar en función del equilibrio de la pareja y de los hijos. Eso. Entonces siempre discerniendo si esa experiencia misionera, está al servicio de la vocación primera, que es al matrimonio, a ser padres, siendo laicos. ¿Se entiende un poco? Sí, sí. Sí. ¿Y cuál es la invitación de misericordia? Bueno, entiendo que la invitación es distinta según el estado de vida, pero supongamos que es un matrimonio que no conoce misericordia, pero que quiere conocerlo. ¿Cuál es la invitación a ellos? ¿Dónde pueden servir? Sí. Mira, yo pienso mucho el ven y verás, un poco el ven y verás, acercarse, conocer. Hay como puertas de entradas o ventanitas por donde se puede mirar, se puede conocer, que son o desde instancias de oración. Entonces los viernes en la noche, por ejemplo, hay una vigilia de adoración abierta, que es muy sencilla, es 1 hora, pero te da para percibir un poco lo que se vive, Yo vengo a esa. el ambiente. Después tienes actividades más abiertas de misión, que puede ser el viernes en la tarde. Tú puedes venir con tus hijos y estás de misión en la población, jugando con niños, dibujando, cantando, compartiendo una colación, y ya vas gustando la alegría de la misión, del entregarse en matrimonio, con los hijos. Después está, por ejemplo, si él o ella
tiene más disponibilidad en las tardes o en las mañanas, según digamos, el calendario de la semana. Hay instancias de voluntariado. Entonces vengo de manera regular, una vez a la semana, me inserto en proyectos de la gente en la calle o refuerzo escolar o abuelito. Y ahí como que voy caminando, me voy haciendo más parte y si siento una atracción, ahí tú puedes tocar la puerta para integrar un pequeño cenáculo. Y ahí recibes formación, eh, pruebas más bien de la vida comunitaria y poco a poco uno va caminando. Es bastante sencillo, es digamos, orgánico. Ven y verás. Ven y verás, sí. Está intenso esto, o sea, digo, Dios tiene buen humor. Porque es ingenioso para cautivar y es flexible. Eh, no me quiero quedar para adentro, así que como venía con la pregunta preparada, te quiero invitar para ir cerrando este capítulo a que conversemos un poco respecto a Francia. Si estuviera reina hablaríamos de Brasil, pero no está. Otro capítulo. Otro capítulo, exactamente. Hace poco, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que fue en París, se hizo como un espectáculo bien blasfemo y como mofándose de la última cena de Jesús. Fue bien grotesco, la verdad. Y yo recuerdo que vi el video de un obispo de Estados Unidos que hablaba de Francia y le decía la hija primogénita de la iglesia. Y para mí fue una sorpresa porque para mí en general Francia siempre había sido bien poco cristiana, sobre todo después de la Revolución Francesa. Salvo Teresita de Lisieux y a la otra que yo conocía, a la Juana de Arco, pero que no le fue muy bien a Juana de Arco en Francia. Quizás podrías contarnos cómo viviste tú este espectáculo de los Juegos Olímpicos y también cuál ha sido la historia de Francia y de la fe en Francia. Sí, los Juegos Olímpicos para mí, especialmente la ceremonia de apertura, ha sido una cachetada muy dura y una vergüenza muy grande de una ofensa frontal al corazón del Señor. O sea, en el acto más grande de entrega del Señor, la institución de la Eucaristía, su corazón está totalmente abierto, totalmente entregado, con una sensibilidad muy grande. Y ahí, en los Juegos Olímpicos, sentí que el demonio atacó el corazón de Jesús. Y yo me sentí muy, muy, muy avergonzado, muy adolorido de la ofensa que le fue hecha a nuestro Señor, y eso es un hecho espiritual. O sea, uno podría tener lecturas distintas de lo que fue, etcétera, pero a nivel espiritual fue una ofensa directa y dura y sí. Entonces yo lo viví con vergüenza de ser francés. Después, yo creo que en el contexto cultural de Francia, eh, toda la concepción de esa ceremonia, la base o las raíces de esa ceremonia era poner en alto el carácter revolucionario de Francia. Entonces la Revolución Francesa, tuviste, ¿no? Mucha referencia a la Revolución Francesa como una libertad que nos permite ser revolucionario, empujar, abrir nuevos caminos, ser pioneros, pero en realidad esa concepción de la Revolución Francesa es una concepción atrofiada, es una concepción no completa. En realidad la Revolución Francesa fue demoníaca, es el demonio que atacó directamente a la Iglesia
y que destrozó todo lo que podía destrozar. Y es una época que hoy día está considerada como un éxito histórico mundial, pero es una vergüenza. O sea, fue una época muy dura, muy sangrienta, donde los derechos humanos fueron vulnerados, pero por todas partes. Y, y entonces, en esa mal comprensión de la Revolución Francesa, la ceremonia de abertura también fue mal entendida, digo. eh, entonces, cuando hablas de Francia como hija primogénita de la Iglesia, es que en un momento Francia es la primera nación que abraza la fe a nivel de nación. Entonces, por eso que se considera como la hija primogénita de la Iglesia. Eh, eso lo permitió, lo quiso el Señor, no sabemos por qué, pero Francia sí es hija primogénita de la Iglesia y hoy día es el país que tiene muchas apariciones marianas. Si se recopila todas las apariciones marianas del país, hoy día forma una M, entonces se dice el M de María, ¿no? Y también es un lugar de muchos santos. Hablaba de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la santa moderna mayor que la iglesia ha tenido. Y entonces Francia juega un papel importante en la iglesia universal, pero hoy día yo, yo digo que Francia está haciendo por hace muchos años atrás su crisis de adolescencia. O sea, la hija primogénita está en plena crisis de adolescencia. Pero eh, de lo que conozco de la Iglesia de Francia, hoy día es un país muy creativo, muy misionero, con una fe muy firme. Es un pequeño rebaño, pero muy duro, muy convencido. Me acuerdo cuando se quemó Notre-Dame, Notre Dame. Oh, que te suena, que te sale bonito. c'est Notre Chardonnay. Dame de Chardonnay, sí. Eso. Eh, que se juntó una multitud a rezar el rosario. No, es increíble. La capacidad, o sea, la potencia de la fe en Francia, en ese pequeño rebaño que hay en Francia, es preciosa. Yo me siento muy orgulloso de la fe en Francia, pero el país en sí, la cultura, es un desastre, es un desastre. O sea, hay un gran desafío de nueva evangelización de la hija primogénita de la iglesia. Sí. Déjame reforzar con algunas cosas que yo también conozco, porque efectivamente a mí me enseñaron la Revolución Francesa de forma súper romántica y como un logro histórico que había partido desde Francia y se esparció como una luz hacia los países. Pero después en la universidad, cuando pude estudiar más, me di cuenta que fue súper sangriento. Asesinaron más o menos a 10.000 personas sin juicio, donde se acusaban unos contra otros de ser contrarrevolucionarios, y al final terminaron matando a los mismos promotores de la revolución en lo que se llamó el año del terror, del terroir. ¿Cómo se dice? Terror. 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 Y entonces, para mí personalmente fue chocante como entender qué historia me contaron y qué fue lo que pasó en realidad. O sea, fue una carnicería. Una carnicería. Y un robo. Entraron a saquear todas las iglesias que pudieron, expropiaron a muchas comunidades religiosas. O sea, fue realmente del demonio, sí. Y yo hace pocos días grabé un capítulo. Yo pertenezco al movimiento de Schoenstatt y entonces estábamos analizando un hito de Schoenstatt que le llamamos el 31 de mayo a la luz de la doctrina social. Y hay una encíclica del Papa León XIII donde él habla del origen del poder civil o poder político. Y el Papa explica que el poder de los gobernantes no proviene del pueblo, que eso es una ilusión, un relato falso que han creado, así como el del pacto social, eso también es un pacto inventado, sino que todo poder tiene su origen en Dios. Y si bien en los sistemas republicanos es la gente quien elige al gobernante, no es la gente quien le da su poder, sino que solamente eligen a la persona que va a gobernar, pero esa persona recibe el poder de Dios. Qué lindo. Y por ese acto
a los cristianos les, les está prohibida la revolución o rebelarse contra el poder político, porque en ese acto se están rebelando también contra el poder de Dios. Qué fuerte. Y en la única situación en la que nos está permitido a los cristianos desobedecer es cuando se nos manda algo que vaya en contra de la ley natural o contra la ley divina o de la doctrina de la iglesia. Ahí podemos no obedecer, porque primero hay que obedecer a Dios, pero nunca rebelarnos. Y los cristianos en la historia jamás se han rebelado contra el poder político. Y eso ha permitido que para los gobernantes que han tenido la mayor cantidad de gente cristiana, les haya sido más fácil gobernar. El Papa incluso recuerda en los tiempos de los emperadores, quienes no eran cristianos, pero sí la gente se estaba convirtiendo. Claro. Y ellos los trataban mal, pero los cristianos nunca se rebelaban. Entonces, es interesante porque en la Revolución Francesa eso se dio vuelta, se incentivó al pueblo a rebelarse contra el rey. Toda la razón. Y nosotros en Chile lo vivimos hace poco en el estallido social. Se incentivaba la rebelión, la revolución contra la autoridad civil. Toda la razón. Y lo describes con mucha claridad, es muy lindo. Sí. Además que lo acabo de leer. Lo tienes fresco. Sí. Qué bueno. Déjame terminar también comentándote algo de Schoenstatt. No quiero hacer propaganda. No, queremos tanto Schoenstatt y le debemos mucho, así que... Sobre todo buena música. Ay, sí. El padre fundador de Schoenstatt dice que este movimiento ha recibido por parte de la Divina Providencia una misión, que es esta del 31 de mayo, que consiste en sanar un tipo de mentalidad que se fue engendrando en Europa, y él la compara con una pandemia bacterial. Habla de un bacilo. Wow. Hoy día, con el coronavirus recién acabado, lo podemos asemejar también a una pandemia viral, una forma de entender el mundo que separa a Dios, que es la causa primera, de la creación, que son causas segundas. Y dice que Schoenstatt, la misión de ser por la que fue llamado a la vida por parte de Dios, fue para sanar este espíritu que él llama pensar mecanicista, y que en Europa está completamente enfermo. Y él descubrió que en los pueblos de América Latina, quizás por eso te gustó una brasilera, estos pueblos en esos años no habían sido contagiados. Tenían por su forma de ser la forma de pensar orgánica. Y por eso que a los pueblos latinos la piedad mariana les resulta tan fácil, tan natural. Claro. Y al europeo empiezan un racionamiento de, pero si es María o es Cristo. Y toda la razón. Y entonces luego dice, si el Schoenstatt alemán no logra cumplir esta misión, podemos entender que se nos traspasa la responsabilidad a los schoenstattianos de América Latina. ¿En serio? Para desde América Latina empezar una contracorriente hacia Europa. Wow. Tú que eres europeo, no sé, cuéntame, ¿qué te parece esto? ¿Cómo resuena en ti? Lo llevo también a la misión que tenemos nosotros en Francia, con Misericordia, y la situación de la iglesia en Francia. Y me doy cuenta que hay como una... Tú sabes que el Papa Benedicto XVI creó el dicasterio para la nueva evangelización. Entonces es un dicasterio único que tiene como fin de reevangelizar Europa, el viejo continente. Y entonces es interesante cómo esa nueva evangelización se articula con América Latina, con América, con Asia, con Filipinas, y hoy día mi país es verdad que tiene carencia de esa sencillez o esa pureza de la fe,
de una fe que también es más del corazón y menos racional, ¿se entiende? Sí, Sí. Y, y me marca, hace poco con Reina estuvimos en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, con el fin de fundar Misericordia allá. Y nos llamó, yo soy ignorante. ¿Esto queda en África? sí, en el corazón de África, en el medio de África. Y nos llamó mucho la atención de percibir una iglesia pura, pura en su doctrina, pura libre de ideología, cuidadosa de la liturgia, alegre, sencilla, pobre. Y uno dice, wow, entonces habrá una segunda vuelta. O sea, la primera partió de Europa hacia el mundo Exactamente. y ahora es el mundo que evangeliza a ¿Quién Europa. devuelve el favor? Es increíble, ¿eh? Sí. Es increíble. Sí. La libertad del Espíritu Santo, pero estoy muy de acuerdo contigo, sí. Así que Schoenstatt, América Latina tiene mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Es interesante eso que dijiste, porque yo en un momento pensaba que los latinos éramos inmunes, pero me he dado cuenta que sobre todo la sociedad chilena Mm, se ha ido adquiriendo la misma forma de pensar mecánica del europeo. mm, Eh, Hay otros países latinoamericanos que todavía se encuentran más sanos. mm, Por mm, ejemplo, Colombia, mm, eh, Costa Rica. mm, mm, mm. Es verdad. Por último, porque yo no venía a hablar de Schoenstatt, vengo a hablar también de Convoca. Nosotros tratamos de difundir la doctrina social de la Iglesia a través de formación a dirigentes sociales. Mm, ¿Cómo Misericordia entiende la doctrina social? ¿O cómo responde a la doctrina social? mm. En mi opinión es pura doctrina social. Sí, 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 sí. Pero estoy tratando de ver cómo en el día a día, cuáles son las cosas concretas que son respuestas claras. Em, Yo diría primero apuntando al desarrollo integral, y en eso yo creo que es doctrina social de la Iglesia pura, en el sentido que no corta el servicio concreto social de la evangelización. O sea, no hay disociación, no hay, sino que el uno alimenta al otro. Entonces yo creo que en eso afirmando nuestra identidad cristiana al servicio de los pobres con una dimensión misionera, evangelizadora. Yo creo que en eso trabajamos en la doctrina social de la Iglesia. Después, eh, creo también mucho, voy a tirar cosas, elementos, y después seguro tú habrás visto cosas que no he visto. Eh, Después nosotros tratamos de permitir que los pobres reciban lo mejor de lo que la iglesia o la sociedad les puede dar. Entonces, proyectos de excelencia, proyectos de innovación, eh, pensando que los pobres, los vulnerables tienen que estar en el centro y no en En la las periferia, periferias. ¿no? Y que estando en el centro, eso garantiza la salud de nuestra sociedad, porque no nos vuelve centrado en nuestro ombligo, sino que nos despierta a nuestra vocación de entrega, ¿no? Entonces yo creo que eso también, después, bueno, ahí es un poco receta interna, pero nosotros definimos el salario de los que trabajan acá según lo que necesitan para vivir y no como una opción o una vocación a lucrar y enriquecerse, sino que estoy al servicio, necesito tal monto de dinero para poder vivir bien, entonces el objetivo no es el dinero, sino que el objetivo es el, el privilegio de poder servir, de poder entregarme. Entonces eso también está muy dentro de la doctrina social de la Iglesia. ¿Te imaginas una sociedad que pagara los sueldos según esa realidad y no según mercado, el cual muchas veces es súper agresivo e injusto? Sí, es una opción fuerte, pero es lo que creemos nosotros. Y eso nos libera, o sea, purifica la intención de nuestro trabajo. No trabajo para Mamón, trabajo para Dios.
Y eso es muy lindo. Y deja espacio también a la providencia. Porque si te llenas de salarios paranoicos, bueno, ¿cómo interviene la providencia? Y lo Por eso último, es difícil que los ricos entren al cielo. sí, sí. Y lo último, quizás, yo encuentro que en misericordia sea, no lo hemos buscado, pero quizás por nuestra identidad con Reina como matrimonio de dos mundos que se encuentran centrados en Cristo, nuestro matrimonio es eso, en misericordia se da eso, como un lugar un poco, no sé, no conozco tanto Chile en su profundidad, pero no he visto tantos lugares donde personas de clases sociales distintas puedan relacionarse de manera realmente fraterna en Cristo. O sea, poder mirarte y sentirme tan pobre como tú, tan necesitado de Dios, de la gracia, tan necesitado de ti, que tú me necesitas a mí para mi propio camino de salvación. Y eso ha sido de mucha alegría. Por segunda vez tuvimos un problema técnico. Así es la vida. Pero aquí estamos. Aquí estamos, exacto. Y tú me estabas ahí contando de cómo Misericordia respondía a la doctrina social de la Iglesia y que se había generado en Chile, y al parecer efectivamente no hay tantos, lugares de encuentro entre personas de distintas clases sociales. Claro. Hay una música muy de la Pincoya. Pero está linda igual la música, vamos a terminar el capítulo así. Solamente ver porque quizás. Maestro, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Están con la música acá abajo o arriba? Ahí está, arriba. ¿Está arriba? Sí. ¡Chino, paga la música! Esta parte no la voy a editar. Lo mejor. Esto es lo mejor del capítulo. Sí, unas últimas palabras y luego hacemos el cierre. Dale. Tú, me estás diciendo de este lugar de encuentro. Sí, no sé si tengo más que decir sobre eso. Sí. Bueno, entonces yo te voy a invitar a que hagamos un salud por la Pincoya, por la conversión de las personas que viven en esta comuna y que a partir de aquí también puedan hacer como una contracorriente, quizás ya no hasta Europa, aunque ya empezó, pero también a Chile, a nuestra sociedad que está muy fragmentada. Así que un salud por la conversión de la Pincoya y de Chile. Qué bueno. Gracias. Gracias a ti.